Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por asistir a esta charla. Y bueno, primero quería agradecer a Elena y a la UNATE pues, por permitirme presentar en este espacio los primeros resultados de la investigación arqueológica subacuática de este pecio en la bahía de Santoña. Luego, en segundo lugar, también me gustaría agradecer a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, pues porque son al final los que han aprobado y financiado este proyecto. Y luego también a los colaboradores de este proyecto, como el Ayuntamiento de Santoña, a Suso, el alcalde, que nos ha proporcionado pues, bueno, las instalaciones para poder trabajar allí y almacenar todos los equipos de buceo. También a la Armada y al Mundo Submarino Laredo, porque nos han proporcionado mucha ayuda logística durante los trabajos de campo, y también al Instituto de Hidráulica de Cantabria, porque nos han proporcionado pues, muchos datos a la hora de planificar un poquito las inmersiones. Somos un equipo de investigadores, como ha dicho Elena, especialistas en arqueología subacuática. No solo estamos Sergio y yo, sino que también estamos otros especialistas como Juan Carlos Arroyo, que también es arqueólogo y ha sido compañero nuestro en el máster de Cádiz. Marina, también del máster de Cádiz, que es especialista en conservación y restauración de materiales de procedencia subacuática. Y luego especialistas reconocidos a nivel internacional como José Luis Casabán y Carlos León. Bueno, pues ¿por qué empezamos a realizar este proyecto? Pues la verdad es que cuando se nos vino a la cabeza realizar este proyecto de investigación, pues nosotros estábamos trabajando en el extranjero, realmente estamos en una obra civil en Azores, y estamos trabajando en un pecio también de estas características, de época moderna. Entonces, bueno, nosotros estábamos ya con cierta experiencia laboral y nosotros ya conocíamos un poquito la labor que había hecho José Luis Casado Soto en este pecio. Sabíamos que, pues, por el interés científico que tenía, que era un pecio único en España, y también por la localización, por su proximidad a la costa y por su profundidad, pues era un pecio bastante accesible de investigar, ¿no? Entonces, nuestra idea era un poquito recoger el testigo que había dejado José Luis y continuar un poquito con el trabajo que había dejado en este pecio, ¿no? Y bueno, también aquí reconocer, por lo menos desde mi parte, un poquito la labor de José Luis en lo que es la conservación del patrimonio subacuático, que la verdad es que fue muy importante, ¿no? Lo primero, la localización del pecio. Bueno, el pecio está dentro de la bahía de Santoña, está aproximadamente por esta zona de aquí. Su conservación se debe, en primer lugar, a que, bueno, evidentemente no está fuera de la bahía, con lo cual las dinámicas marinas del Cantábrico no la afectan, y este tipo de pecios de época moderna, como están construidos en madera, pues son más susceptibles de deterioro, ¿no? El pecio está como a unos 70-80 metros, bueno, 70-100 metros de la Plaza de Toros de Santoña, y nosotros lo hemos localizado en marea baja a 3,5 metros de profundidad, lo cual es muy poquito, ¿no? Bueno, en cuanto a su descubrimiento, este se realizó en 1881, cuando el vapor Bliz, este que tenemos aquí en la imagen, encalló en un bajo de arena a la salida del puerto de Santoña. En los trabajos de reflotamiento de este barco, se extrajeron en los dragados pues, unas 90 toneladas de lastre, y seguramente extrajeron también numerosas piezas de madera, lo cual les llevó a pensar que ese bajo de arena lo había generado precisamente este pecio. No sabían qué pecio era, pero bueno, el bajo de arena ya era conocido desde antiguo como el Bajo del Tobedo, que era conocido por las gentes locales y era usado como lugar de pesca, como se puede ver en la cartografía antigua, que es este bajo de aquí. Bueno, ya no fue hasta los años 90 del siglo pasado cuando José Luis, con otro buceador de la localidad de Santoña, Pedro Valle, cuando realizaron los primeros trabajos arqueológicos en este pecio. En estos trabajos arqueológicos identificaron un gran túmulo de lastre, bajo el cual se identificó pues una gran estructura de madera que asomaba en ciertas partes, y además encontraron varios cañones
de hierro colado, seguramente de las fábricas de Lierganes y La Cavada. Esto pues les llegó a pensar pues, que efectivamente no se trataba de una gabarra como se pensaba, es otro tipo de embarcación que hay en los puertos, sino que se trataba de una embarcación de época moderna, ¿no? Durante estos trabajos, pues bueno, estas fotografías nos las ha proporcionado Rosa, la mujer de José Luis, y bueno, en estas fotografías se puede ver un poquito el perfil del yacimiento. Aquí vemos en un primer lugar lo que es el lastre que está encima de toda esta estructura de madera que sale aquí por algunas zonas. Vemos aquí, bueno, la calidad de las fotos no es muy buena, pero bueno, se pueden apreciar aquí el forro interno, aquí se pueden apreciar una parte de las cuadernas, seguramente sean en las cabezas de las varengas, y luego aquí todo esto es el forro externo, ¿no? Digamos que nosotros ahora en el trabajo de campo hemos identificado esta parte de aquí porque hasta aquí, más o menos, está colmatado de arena. O sea, ha habido mayor sedimentación, con lo cual todo esto está cubierto, ¿no? Bueno, en estos trabajos, José Luis realizó una serie de sondeos pues, para verificar un poquito a lo largo de todo el túmulo del lastre, para verificar qué es lo que quedaba del barco, si de verdad debajo de todo este túmulo de piedra quedaba una estructura del barco, ¿no? Esto les llevó a identificar ciertas partes del pecio, como esto de aquí, igual no se ve muy bien en la foto, pero bueno, esta especie de cajón de madera con este hueco en el medio es la carlinga del barco. La carlinga, para que se hagan una idea, es el hueco donde asentaba el palo mayor, o por lo menos uno de los mástiles del barco. Y luego también identificó varias estructuras longitudinales y transversales. Aquí también vemos cómo están etiquetadas, pues que se corresponde a esta zona de aquí. Y bueno, vemos que son piezas de gran tamaño, ¿no? Luego también identificó 3 cañones de hierro colados, como hemos dicho, probablemente sean de Lierganes y La Cavada. Y bueno, aquí en las fotos que nos las proporcionó Gerardo García Castrillo, que también es director del Museo Marítimo del Cantábrico, que trabajó en estas campañas, y bueno, nos ha proporcionado estas fotos porque realmente había muy pocas fotos del pecio y bueno, nos han servido bastante pues, para hacer un poquito la labor previa de investigación. Y vemos como aquí están semienterrados. Nosotros en esta campaña arqueológica no los hemos identificado porque seguramente estén enterrados bajo una capa todavía importante de arena. Bueno, los restos arqueológicos les llevaron a pensar que seguramente estaban ante el galeón Nuestra Señora de la Concepción. Es una hipótesis que José Luis Casado Soto dejó abierta y, bueno, Nuestra Señora de la Concepción era la almiranta de la Escuadra de Galicia. Formaba parte de una serie de galeones que fueron construidos en los astilleros de Deusto en los años 1637-1638. Y bueno, aquí en este cuadro es una pintura que realizó un oficial francés que estuvo en la batalla. Esta batalla aconteció el 9 de agosto de 1639 y está marcada dentro de la Guerra de los 30 años. Aquí, como vemos, en el pormenor de la batalla, vemos cómo está representada donde José Luis identificó el galeón. Y bueno, José Luis pensaba que este era el mismo galeón. Toda esta representación de aquí, que era el mismo galeón, que se estaba aquí disparando, aquí quemándose y aquí hundiéndose. Pero nosotros, en nuestra labor de investigación, fijándonos un poquito en el pormenor del cuadro, vimos como estos dos galeones, no son el mismo galeón, son dos galeones diferentes. Este galeón de aquí, el que está más afuera, tiene para que se hagan la idea, dos andanadas, dos niveles, y este de aquí tiene una. Son dos diferentes, con lo cual concuerda con las fuentes históricas, con la documentación histórica, que nos dicen que durante esta batalla había dos galeones, uno que estaba un poquito más afuera, que era el mayor, el más grande, y otro, que era el pequeño, que estaba un poquito más adentro. Este primero, nos dicen las fuentes, que fue el que capturan los franceses
Y este segundo es el que queman los propios marineros para que no lo capturen los franceses, ¿no? Y vemos como aquí pues, se quema y acaban hundiéndose y como los marineros pues, acaban yendo a tierra. Y bueno, el pecio realmente es que está en el sitio. Luego, bueno, tenemos que pensar, haciendo un poquito símil con la actualidad, pues la tecnología naval de la época era la tecnología más puntera del momento. Entonces, pues como en cualquier conflicto bélico, tenemos que imaginar que, bueno, como pasa actualmente en la guerra de Ucrania, por ejemplo, si capturan un tanque enemigo o un dron enemigo con la máxima tecnología, lo que no quieres es destruirlo, quieres capturarlo para ver cómo estaba construido y luego tú replicarlo. Pues lo mismo hacían en esta época. Este ataque francés a las villas de Santoña de Laredo, bueno, las acaban saqueando y destruyendo los astilleros. Son una serie de ataques que hace la flota francesa, no solo a Santoña de Laredo, sino también a otras villas del norte peninsular, ¿no? Bueno, nosotros en lo que es la investigación tenemos realmente dos líneas de investigación, tanto las fuentes documentales como los restos arqueológicos. Entonces, Sergio va a presentar lo que es el trabajo de archivo y yo voy a presentar un poco lo que es el trabajo de campo. Y bueno, las fuentes escritas básicamente nos basamos en los documentos históricos y el trabajo de campo pues en los restos materiales, ¿no? Los restos arqueológicos que podamos estudiar. Así que ahora le voy a dejar paso a Sergio, que es el que ha hecho el trabajo de documentación y quien es el que ha estado transcribiendo y leyendo pues, mucha documentación histórica de muchos archivos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría volver a agradecer tanto a la UNATE como a la Cátedra por permitirnos estar aquí, a Germán por contar conmigo y a todos ustedes, por supuesto, por asistir. Como ha dicho Germán, yo me encargo un poco de dirigir la parte de la investigación documental con la intención de conocer a fondo la historia, no solo de la construcción de este buque, sino también de su propio hundimiento. Y para ello hemos llevado a cabo pues eso, una extensa búsqueda documental en archivos históricos. Vale. Estos son lo que vamos a presentar, unos resultados preliminares. Hemos podido ir a unos cuantos archivos en unas primeras visitas a las que habrá que repetir, habrá que volver a estos archivos, pero bueno, comentar que en estas primeras visitas hemos localizado más de 120 documentos inéditos, con una extensión aproximada de unos 2.000 folios, que estamos transcribiendo ahora mismo. No los tenemos transcritos del todo, llevamos pues aproximadamente un 40% de estos documentos ya transcritos. Se eligieron los archivos, primero, de territorio nacional, tanto por su cercanía como por su accesibilidad. Los archivos que hemos visitado en estas primeras visitas han sido los que tienen ahí listados: el Archivo Municipal de La Coruña, el Archivo del Reino de Galicia, el Archivo de la Diputación Foral de Vizcaya, el Archivo General de Simancas, en el que ha sido donde más documentación hemos encontrado hasta el momento, y el Archivo Histórico de Protocolos de La Coruña. Como digo, en los próximos meses vamos a terminar de transcribir estos documentos, a analizar pormenorizadamente todos los datos que en ellos se contiene, pero lo que sí podemos decir es que ya hemos ido sacando algunos datos muy interesantes y muy relevantes para conocer este pecio. Comenzando con la propia identidad del buque. José Luis Casado Soto, hace años, cuando realizaron estas campañas, también llevó a cabo una fase de investigación y estableció que el galeón hundido durante la batalla de Santoña sería Nuestra Señora de la Concepción, almiranta de la escuadra del Reino de Galicia, de 688 toneladas, construidas en los astilleros de Deusto bajo el asiento de Francisco de Quincoces y bajo supervisión directa del maestro Vicente Martolosi. Suponemos, porque esto tampoco estamos seguros, que José Luis se basó en el documento Lo que sucedió en la villa de Laredo y costa de España con la Armada francesa y el general arzobispo de Burdeos del año de 1639, que se custodia en la Biblioteca Nacional de Madrid. En este documento, el general que iba a bordo de la Concepción, don Nicolás Giudice Fiesco, especifica que en esta batalla participaron dos galeones, una almiranta y una capitana, y que sería la almiranta el buque hundido. Otros investigadores, entre ellos he querido destacar, por ejemplo, a los del blog Todo Avante, pero hay bastantes más,
desarrollaron la hipótesis de que esta identificación que llevó a cabo Casado Soto era errónea. Y a través de fuentes francesas, y más concretamente de una carta que escribe el propio arzobispo Surdís, que comanda el ataque, dicen que el barco capturado sería la Almiranta, no el hundido. Posteriormente, a través de un proceso deductivo de traducción de los términos franceses, que son algo diferente a los españoles, y por descarte, porque la capitana de la escuadra se vende posteriormente en Cádiz y servirá algunos años en la carrera de Indias, llegan a decir que el barco hundido se correspondería con uno de los galeones menores de la escuadra, que sería el Nuestra Señora de la Purificación. En este sentido, podemos corroborar que gran parte de la documentación que hemos encontrado en el Archivo General de Simancas no citan el nombre de los dos galeones que están en Santoña. Simplemente dicen, hay dos galeones, uno grande que vuela por los aires y uno más pequeño que vuela por los aires y uno grande que capturan los franceses después de que sus oficiales intentaran prenderle fuego fallidamente. Si atendemos a unas medidas que se toman de estos galeones en diciembre de 1638, cuando se están construyendo, tanto la capitana como la almiranta tienen unas dimensiones casi idénticas. O sea, realmente ambos dos miden 37 metros de eslora y la única diferencia es que uno pesa 1 tonelada más que el otro. Claro, si todas las fuentes dicen, no, viendo la batalla vemos que el galeón más grande es capturado y el pequeño vuela, con unos barcos que tienen las mismas dimensiones, es difícil decir desde lejos, oye, pues este es el grande y este es el pequeño. Esto nos llevó a desarrollar la idea de que igual sí que no se trataba de la almiranta y la capitana, sino que sería la almiranta y un buque menor. Finalmente, encontramos en Simancas 2 documentos en la Contaduría Mayor de Cuentas que confirmaban la identidad del buque hundido durante la batalla. Y este buque sería el galeón Nuestra Señora de la Purificación. Este galeón es uno de los 8 construidos por el asiento de Francisco de Quincoces para la escuadra del Reino de Galicia en los astilleros de Deusto entre los años 1638 y 1639. Vicente de Martolossi ejercería como superintendente de obras de estos galeones, debiendo supervisar la misma. Y estos 8 bajeles, su construcción se divide en 2 tandas. Los 4 primeros los construye Juan de Amasa y serán quemados en pasajes, cuando todavía no se habían terminado de construir, durante el ataque francés de ese mismo año. La Purificación formaría parte de la segunda tanda de galeones, construidos también en los astilleros de Deusto, pero en cuyo caso el maestro de obras sería Francisco de Aspe. Aquí quiero comentarles que la construcción de estos buques daría casi para una telenovela. La verdad es que hemos cambiado pocos los españoles. Las obras se dilataron en el tiempo. El asiento se firma en 1633 y estos buques tenían que servir para la corona entre 1635 y 1640. Dense cuenta de que los primeros estaban terminando en 1638 y los segundos en el 39. Se dilata muchísimo su construcción en el tiempo y ya no es solo eso, sino que hay riñas continuas entre el asentista, Quincoces, y el superintendente de las obras, Martolossi. Tenemos varias cartas, por ejemplo, una en la que Martolossi, todavía en enero de 1639, llega a Deusto para ver cómo van las obras y dice que no puede decir cómo están, porque cuando él ha llegado solo están puestas en las gradas las quillas de los buques y que la madera sigue todavía en el monte sin cortar. A esto, claro, el asentista Quincoces responderá que no es cierto, que todo es una mala fe de Martolossi, que está intentando estafar al Reino de Galicia 15.000 ducados y que le pide además una mordida, una comisión de 6.000 ducados por botar los barcos al agua, que él ya los tiene casi terminados, pero que este señor no le deja botarlos. Fíjense cómo es la correspondencia entre estos dos y el secretario real, que el propio Pedro de Coloma, que es este secretario real, les llega a decir que se dejen de niñerías, literal, y que boten los barcos, que están en el segundo trimestre de 1639 y todavía no han visto el agua esos barcos. Pero bueno, aquí podríamos hablar de este proceso de construcción largo y tendido, pero no me voy a detener porque si no podríamos estar aquí hasta el año que viene. Lo que sí que podemos decir es que en base a esas medidas que se hacen de los galeones cuando se están construyendo en diciembre del 38, la Purificación de 495 toneladas y un tercio
tenía estas medidas. De eslora interna, 32,75 metros. Aquí quiero parar porque igual algunos de ustedes no están acostumbrados o no saben muy bien a qué nos referimos con las medidas de los buques. La eslora de un barco es la longitud desde una punta hasta la otra, pero eso se refiere a la eslora total. Aquí estamos hablando de la eslora interna. ¿Por qué no se conoce la eslora total? Porque no se habían terminado de construir. Lo que sí sabemos es que medía 32,75 metros a la altura de la cubierta principal desde la roda hasta el codaste. Esto son 32 metros. La quilla, que es el elemento central sobre el que se construye un barco, en el que se ponen las cuadernas, las costillas, tendría una longitud de 26 metros y medio. Esto de aquí. Eso serían 26. Perdonen mi pulso, pero está como está. Luego la manga, que es la anchura máxima del buque en la cuaderna central, aquí arriba, la anchura del buque sería de 9,76 metros. Y el puntal del mismo, que es la altura que va desde la quilla hasta el suelo de la cubierta principal, sería de 4,50 metros. Bueno, esto sería, para que tengan en mente, una representación de cómo deberían ser un galeón del siglo XVII. Luego les voy a explicar, la purificación no se correspondería con uno de estos, sería un poquito más pequeño, porque no llevaba 2 andanas de artillería, como ha dicho Germán, no llevaría 2 niveles, como el de aquí abajo, de cañones, sino más bien sería como este, con un solo nivel de artillería. ¿Qué sabemos de la estructura del barco a través de la documentación hasta este momento? Bueno, pues es un galeón que se construye de acuerdo a la Real Ordenanza para Fábricas de los Navíos de 1618. Y aquí quiero hacer un inciso porque igual muchos de ustedes se han quedado pensando ¿qué es eso de un asiento? ¿Qué es eso de una ordenanza? Es lógico porque es terminología ya avanzada. Y entonces, ¿a qué nos referimos con un asiento de construcción? Pues un asiento de construcción es un acuerdo que se hace entre la corona, en este caso el Reino de Galicia, y un particular, Francisco de Quincoces, por el que este segundo se comprometía a construir 8 bajeles de unas cualidades determinadas en un tiempo concreto, a cambio de un precio que se estipulaba previa a la firma de ese contrato. ¿Vale? Una vez se firma el contrato, se le otorga a Quincoces una serie de funciones públicas y una serie de privilegios. Y ambas partes quedan obligadas al cumplimiento de este contrato. No se puede modificar ninguno de los puntos por una parte sin que la otra esté de acuerdo. Eso sería un asiento de construcción. Un contrato para que construya los buques y, en el caso de Quincoces, para que los mantenga y sirva para la escuadra del Reino de Galicia durante 5 años. Por otro lado, ¿qué son las ordenanzas de fábrica? Como bien ha dicho Germán, a principios del siglo XVII la tecnología naval era la tecnología puntera de la época. España en ese momento sigue siendo todavía una gran potencia naval y sus galeones son considerados de los mejores del mundo. Pero hay un problema. En ese momento la corona no tiene una sola armada real. No es como ahora que hablamos de la armada, sino que eran diferentes armadas que servían para diferentes usos. Tenemos la armada de la Carrera de Indias, la armada del Mar Océano, la armada del Levante. No todos los buques se construían con las mismas características y muchos de esos buques a veces se empleaban de mercantes y cuando había guerra y se necesitaba, la corona decía te contrato el barco y lo utilizo. Entonces no todos los buques eran iguales. Las ordenanzas son una serie de normas, unos documentos que publica la corona española a principios del siglo XVII y además es la primera monarquía del mundo en hacerlo, para tratar de estandarizar esa construcción de los buques, para que tanto los mercantes como los de guerra se construyan de la misma manera y tengan unas cualidades determinadas. Estos documentos, aparte de dar las dimensiones para navíos de diferentes portes o de diferentes tamaños, describen detalladamente los componentes que forman el casco de los buques y cómo se han de ensamblar. Conocer que este buque se construye bajo la ordenanza de 1618 nos permite coger ese documento y decir, vale, podemos reconstruir
cómo era el galeón de acuerdo a las ordenanzas de 1618. Y ahora lo podemos comparar con lo que hay debajo del agua para saber si se cumplían estas ordenanzas o no. Les voy a hacer un adelanto y es que no se cumplían, ¿vale? No siempre se seguían de manera rigurosa estas ordenanzas y, de hecho, tenemos una carta de Domingo d'Ochave que en un momento que al superintendente Martolossi se le concede licencia para ir a la Corte de Madrid a curarse, se le dice que se le aprieten en que se ajusten las ordenanzas. Es decir, que en la propia Corte sabían que no se estaban usando las ordenanzas para construir estos buques. Entonces, como resumen a toda esta parte, es decir eso, saber toda esta información nos va a permitir reproducir como debería haber sido originalmente y compararlo con los restos arqueológicos para saber cómo se construían realmente estos galeones en el norte de España. En cuanto a la artillería, por el asiento y por otros documentos, sabemos que tanto la capitana como la almiranta debían de tener 2 andanas de artillería, como les he dicho, 2 niveles de cañones, y debían portar 40 cañones cada uno, divididos de la siguiente manera: 18 piezas de a 16 libras en la andana inferior, 16 cañones de a 10 libras en la cubierta principal y 6 piezas de a 7 repartidas entre el alcázar y el castillete. La purificación, al ser un galeón menor, no llevaría esas 40 piezas, sino que llevaría unas poquitas menos, 36 piezas en la misma conformidad. Sin embargo, en otra carta que también tenemos, se especifica que si bien los galeones de Martolossi salieron muy buenos, tenían un defecto, y es que no se construyeron con 2 andanas de artillería. Claro, sabiendo que es un galeón de una sola andana, de una sola batería, ahora nos toca preguntarnos cómo irían repartidos 36 cañones en una sola cubierta. Lo que sí podemos confirmar a día de hoy es que toda la artillería que se embarcó en estos galeones provenía de la fábrica de Liérganes, porque durante los años 1638 y 1639 se llegaron a fundir 370 cañones de hierro colado, única y exclusivamente para la escuadra del Reino de Galicia. Como digo, la documentación histórica ha aportado datos muy relevantes para el estudio de este pecio. Sin embargo, todavía quedan muchos documentos por analizar y muchos datos por confirmar. Y esto es una cosa que se va retroalimentando y cada día que transcribimos un documento nos podemos encontrar nuevas sorpresas. Yo esta parte de la presentación se la había enviado a Germán el viernes con una serie de interrogantes que nos quedan por resolver, como por ejemplo el nombre del capitán de la Purificación, si realmente se hundió por orden del mismo o fue producto de algún impacto en la Santa Bárbara, el número de hombres de leva que iban a bordo, si sobrevivió alguno de ellos a la batalla, como si pasó con los del Concepción, qué pertrechos, qué géneros llevaban a bordo, o si se llegaron a rescatar cañones del fondo marino tras la batalla. Pero es lo que les digo, esto es una sorpresa día a día. Antes de ayer se lo comentaba a Germán, preparando todo esto, nos salió un documento firmado por Nicolás Giudice Fiesco, el general que iba a bordo de la Concepción, confirmando finalmente que efectivamente la Purificación entra en Santoña la noche del 13 de agosto. Y es el segundo buque de los 2 que estaban en la batalla. Que ya teníamos 2 documentos que decían que se hunde, sí, pero esto es una confirmación directa del general que iba al frente de los 2 galeones, o sea, que no hay duda. Pero es que mismamente esta mañana en el aeropuerto, como tenía bastante tiempo de transbordo, estaba con el móvil mirando más documentos y me apareció en un documento el nombre del capitán de la Purificación, que, si me permiten, se lo digo ahora mismo porque realmente no me quedé con él. Pero el capitán don Antonio Sigler. Hay que cogerlo con pinzas, hay que seguir investigándolo, porque es un documento que, por ejemplo, se equivoca en el nombre del navío. Dice que son los 2 navíos que están en Santoña, la Concepción y la Presentación. Que la Presentación no existe ningún galeón en la escuadra que se llamara la Presentación. Pero ya nos da una idea de, oye, pues ahora vamos a buscar por Antonio Sigler a ver y confirmar si este es el capitán de la Purificación. Lo dicho, esperamos que en los próximos meses, cuando terminemos de seguir con la documentación, podamos completar la historia del buque y, si no, volver a archivos con nuevos parámetros de búsqueda que nos permitan lograrlo. Y, bueno, con esta parte termino la parte de investigación histórica y le vuelvo a dar la palabra a Germán.
Bueno, yo les voy a presentar ahora un poquito lo que ha sido el trabajo de campo, que lo hemos realizado entre finales de septiembre y principios de octubre de este año. Y bueno, en primer lugar, nuestros objetivos eran, en primer lugar, localizar el sitio arqueológico, porque nosotros las referencias que teníamos en distintos planos y coordenadas no se correspondían con la realidad, lo primero. Y bueno, por otra parte, era un poco una fase preliminar para ver un poquito el estado del pecio y un poquito establecer unos parámetros de actuaciones futuras, ¿no? El equipo de investigación fue un equipo de arqueólogos en los que yo era el director, y bueno, también nos apoyaron los colegas de la unidad de buceo de Ferrol. La verdad que nos apoyaron bastante a la hora de la seguridad en el buceo, luego también la toma de coordenadas y toma de otro tipo de datos. Y también reconocer un poco la labor de Mundo Submarino Laredo, que es quien nos dio las botellas de buceo, nos dio todo el sistema de logística de la embarcación y demás, ¿no? Bueno, también agradecer al Instituto de Hidráulica de Cantabria, más concretamente a Ana Julia y a Paco Royano, que me proporcionaron datos sobre las corrientes, sobre las mareas, un poquito para planificar las inmersiones y ver un poquito a lo que nos podíamos enfrentar, ¿no?, en las condiciones climáticas del sitio. Bueno, lo primero que nos dispusimos a hacer fue una serie de prospecciones circulares alrededor de todo el área donde pensábamos que estaba el pecio. Realizamos prospecciones a 5, 10, 15 y 20 metros, pues para localizar en superficie a ver qué tipo de material podíamos encontrar, la dispersión de objetos, ¿no? Realmente no encontramos nada en superficie, salvo alguna madera descontextualizada, madera náutica, seguramente de alguna embarcación. No sabemos si pertenece al mismo, pero que estaban bastante alejadas del sitio arqueológico, porque el sitio arqueológico realmente estaba por aquí. Nosotros pensábamos que estaba por esta zona, según la planimetría, pero realmente está por esta zona. Bueno, tras estas prospecciones, ahora les voy a presentar un vídeo que fue cuando localizamos el pecio. Y bueno, van a ver ahora realmente a la poca profundidad a la que está. Esto es en marea baja, vemos ahí la plaza de toros, y ya casi desde superficie vamos a ver en esta zona ya donde se ven los sacos de arena que cubren el pecio. Realmente está a muy poca profundidad, realmente casi se puede ir en snorkel prácticamente, en marea baja. Vemos aquí que hay bastante arena cubriendo el pecio. Vemos que hay zonas pues, que están bastante cubiertas de arena, y vemos que aquí ya empieza a asomar en distintas partes lo que es el lastre, la piedra que llevaba la embarcación, ¿no? La parte más somera, la parte más alta de lo que es el túmulo, estamos a 3,5 metros de profundidad. Y la parte más profunda, ya lo que es aquí dentro de la canal de navegación, pues estaba a unos 5 metros de profundidad, para que se hagan una idea. Bueno, como vemos en algunos fotogramas del vídeo, hay partes que están más cubiertas de lastre. En esta parte, pues bueno, ha crecido fauna y flora marina, pues vemos que hay algas, hay anémonas que han crecido, encima luego hay partes que están más cubiertas de arena, y luego las partes que tienen más arquitectura naval, que eran más vulnerables, pues están cubiertas de sacos de arena para su protección, ¿no? Lo siguiente que realizamos pues, fue registrar los primeros elementos que encontramos, tanto de madera como concreciones de hierro, tanto el lastre, que estaban de manera superficial. Vemos aquí que hay elementos, pequeñas concreciones de hierro, que no sabemos si pueden ser igual balas de mosquete, que ya había identificado José Luis, o otro tipo de materiales de hierro de la embarcación. Luego también aquí elementos del lastre que también tenían marcas de fuego, con lo cual también concuerda un poquito con la investigación documental de que realmente fue quemado por los propios marineros para que no lo capturasen los franceses. Y luego, bajo los sacos de arena, vemos aquí perfectamente cómo aparece ya los primeros elementos de madera, ¿no? Esto es tablazón del barco.
Lo siguiente que realizamos, con ayuda de la unidad de buceo de Ferrol, pues fue tomar medidas del sitio arqueológico, fue tanto del largo como del ancho. Nosotros medimos unos 16 metros de lo que se veía realmente de los restos visibles, pero seguramente haya más restos enterrados, porque José Luis midió hasta unos 32 metros. Entonces hay gran parte que seguramente está bajo la arena. Y bueno, de ancho tenía unos 9 metros de ancho. Y bueno, también tomamos coordenadas con la embarcación de la unidad de buceo de Ferrol, pues para georreferenciar exactamente el sitio donde se encuentra, ¿no? Lo siguiente que realizamos pues fue destapar algunas zonas concretas de los sacos de arena, pues para ver un poquito el estado de conservación del pecio y tomar mediciones de las distintas piezas de madera y realizar un registro gráfico mediante dibujo arqueológico y luego fotográfico, porque como he dicho anteriormente, pues teníamos muy pocas fotos y teníamos que aprovechar estos 4 o 5 días pues para tomar todas las fotos y vídeos que pudiésemos. Aquí, bueno, las fotografías, pues por todo el sedimento de suspensión que hay, pues bueno, no son de mucha calidad, pero bueno, se pueden apreciar aquí un poquito los elementos de madera. Bueno, también realizamos sendas fotogrametrías de varias partes de estas zonas que destapamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotogrametría de los elementos transversales de la embarcación. Aquí tenemos 1, 2, 3, hasta 4 partes de la cuaderna. Nosotros pensamos que pertenece a las cabezas de las varengas, que es esta parte. Para quien no lo sepa, pues las cuadernas son como las costillas del barco. Entonces, las varengas pues pertenecerían a una de las partes de esta cuaderna que estaban ensambladas con distintas piezas. Este es un ejemplo de una cuaderna del siglo XVIII, pero bueno, para que se hagan una idea un poquito de las partes en las que consistían estas piezas, ¿no? Estas partes aquí se pueden apreciar todo lo que es el lastre del propio barco, y luego también se puede apreciar cómo estas piezas de madera pues están bastante carcomidas, como veremos más adelante. En esta otra fotogrametría, pues tenemos aquí ya elementos longitudinales y elementos transversales que aparecen debajo de estas piezas, salen de debajo, y vemos como, bueno, estas tendrán unos 20 centímetros de ancho y estas tendrán unos 30. Aquí hay algunas, esta por ejemplo está partida, y vemos aquí por ejemplo distintos elementos de ensamblaje. Estos son los huecos que dejaban las cabillas de madera. Y luego por aquí, como veremos más adelante, pues también hay distintos ejemplos de clavazón de hierro. Las fotogrametrías, para quien no lo sepa, pues es un sistema que nosotros utilizamos mediante vídeo y fotografía, que luego se inserta en un programa y te saca distintos fotogramas cada segundo que realizan una nube de puntos y te realizan esto de aquí, que es un modelo 3D, que se puede alejar, se puede acercar, puedes ver elementos que no ves a simple vista. Para nosotros es bastante más sencillo después de analizar. Estas son dos fotogrametrías que están unidas, y bueno, vemos aquí también los mismos elementos que veíamos antes, debajo de esta capa de arena que vemos aquí, porque nosotros simplemente lo que hicimos fue retirar un poco la arena de por encima para ver un poquito la arquitectura naval. Pero debajo de toda esta arena todavía hay más, hay bastante más arquitectura. Entonces vemos aquí distintos elementos longitudinales, no sé si se puede apreciar, pero hay distintas marcas de óxido rojo que pertenecen a los distintos elementos de hierro, pueden ser de clavazón, pueden ser de otros elementos que había dentro de la embarcación. Aparte de los elementos de arquitectura naval, nosotros no hemos encontrado más elementos tipo cerámicos, porque realmente concuerda un poquito con la documentación histórica de que estos barcos no tenían suficientes pertrechos, no llevaban suficiente cargamento, solo llevaban cargamento militar. Valerío de mosquete, valerío de cañón y bueno, luego los propios cañones. Entonces, aparte de eso, nosotros no hemos encontrado nada más, con lo cual concuerda con la documentación histórica. Estas fotogrametrías también pues, nos sirven mucho pues, para ver un poquito cuál es la parte del barco que se podría conservar. Todavía existe mucho enterrado, como vemos aquí. Esto continúa todavía debajo de la arena y del lastre, y bueno, esto esperamos que en futuras campañas pues, se pueda ir descubriendo todavía más y haciendo
pues una fotogrametría completa de todo el pecio, ¿no? Finalmente, realizamos una serie de pasadas con el sonar de barrido lateral, tomando 2 puntos de referencia. El primero sería una de las boyas de balizamiento de la entrada a la canal pasaría por aquí, en medio. Uy. Y bueno, aquí vemos en distintos fotogramas el sonar de barrido lateral, y vemos esto aquí, por ejemplo, es la cadena de la boya. Esta es la cadena de la otra boya, y aquí vemos cómo el sonar ha detectado lo que es el túmulo donde está el pecio. Valoraciones preliminares del trabajo de campo. Pues bueno, en primer lugar, pues la localización del pecio. Hemos confirmado que el pecio se encuentra prácticamente dentro de la canal de navegación, con el riesgo que eso supone para el propio pecio y para la propia navegación, también un poquito viendo la profundidad del sitio arqueológico, y luego también pues la orientación del pecio, que está casi norte-sur, con lo cual también concuerda un poquito con la documentación histórica, porque el pecio se hundió con una de las bandas mirando hacia la entrada a la canal del puerto de Santoña, con lo cual el pecio, el barco, lo dejaron hundiéndose pues con los cañones cargados y disparando pues a la flota francesa, ¿no? Con lo cual concordaría. Luego también pues la propia profundidad del sitio arqueológico, que como hemos visto es muy poca. Luego también evaluamos el estado de conservación en líneas generales, pues viendo todo el tiempo que ha estado debajo del agua, que son muchos siglos, y viendo un poco lo que queda de arquitectura naval, pues tiene un buen estado de conservación. Sin embargo, pues evidentemente hemos detectado pues algunas problemáticas, algunas afecciones que tiene el pecio. En primer lugar, pues serían las afecciones naturales, pues que están provocadas por las propias dinámicas marinas y del río, pues que varían un poco la cimentación del sitio arqueológico con las aportaciones de los ríos de la zona, y luego también la sedimentación que viene de fuera de la bahía de Santoña. Luego también la propia fauna y flora, que si bien por un lado también la protege, también por otro lado la degrada. Sobre todo elementos orgánicos como es la madera, estos gusanos de aquí, el Teredo navalis, pues que a más exposición de la madera al contacto con el oxígeno, pues más degrada la madera. Como vemos en estos ejemplos del pecio, pues estos son restos de este gusano. Entonces, hemos detectado varias partes que están bastante deterioradas, y seguramente partes de este pecio, pues dentro seguramente de 70 o 100 años, pues ya no existan. Estos sitios arqueológicos normalmente suelen ser ecosistemas en sí mismos, porque como hemos visto pues crecen anémonas, crecen algas, hay muchos peces viviendo alrededor de estos sitios, e incluso hacen sus propias casas donde viven ellos. Entonces, bueno, hemos detectado pues distintas variedades de peces, distintas variedades de algas y de anémonas. Y bueno, también nosotros por nuestra propia experiencia en otros sitios arqueológicos, ya como anécdota, pues también en sitios de que hay un poco de cerámica o cosas brillantes, pues por ejemplo hay pulpos que se llevan las cosas, las propias cerámicas de los barcos se los llevan para hacer sus casas, ¿no? Entonces es algo bastante curioso. Luego también están, por otro lado, las afecciones antrópicas. Las afecciones antrópicas son aquellas que están provocadas directamente por las actividades humanas, como son la pesca, son las obras marítimas, son las actividades turísticas. Pues bueno, nosotros hemos detectado durante estos trabajos, pues bueno, que por allí, como está en el sitio que está, pues pasan distintos tipos de embarcaciones, como por ejemplo estos barcos de pesca, pues que, bueno, cuando entran cargados de pesca, pues bueno, entran a toda velocidad, el pecio estaría más o menos por esta zona, y claro, cuando van cargados, la línea de flotación normalmente está por aquí. Entonces pasan literalmente rozando el pecio. Y nosotros, hablando con algunos pescadores y con algunas personas de la localidad de Santoña, pues evidentemente nos han dicho que alguna vez con mareas muy vivas ha habido algún barco que ha tocado en algún sitio de esta zona. Entonces probablemente, como le pasó
al vapor inglés en el siglo XIX, que chocó con el barco directamente, pues ya alguno ha chocado con el pecio, ¿no? Entonces, es uno de los riesgos que tiene y que, bueno, que hay que solucionar. Por otra parte, los dragados, hemos detectado también que ha habido dragados en la zona desde hace mucho tiempo, pues es normal, porque son dragados de mantenimiento de todos los puertos de Cantabria. Entonces, nosotros no sabemos el nivel de dispersión de objetos que hay debajo de la arena. Entonces, no sabemos hasta qué punto los dragados han podido o no afectar al pecio, porque hemos detectado que, bueno, como está dentro de la canal, pues es una situación pues que hay que solucionar, ¿no? Y luego también, el propio paso de las embarcaciones genera una sedimentación variable en el sitio arqueológico, porque lo tapan, lo destapan, eso a su vez genera un mayor deterioro, una mayor variabilidad de las condiciones de conservación del propio pecio, ¿no? En cuanto a los restos arqueológicos, bueno, prácticamente lo que podemos documentar ha sido arquitectura naval. Vemos elementos que son muy interesantes a nivel científico, como por ejemplo estos agujeros de aquí, que son los huecos que han dejado las cabillas de madera. Luego también tenemos clavazón de hierro, como en este ejemplo, y luego tenemos en esta zona, vemos que aquí este cuadrado de aquí es uno de los escarpes, que los escarpes son como, digamos que, para que se hagan una idea, es a modo de puzzle, encajaban unas piezas con otras de madera. Entonces aquí tenemos pues uno de esos ejemplos, y luego tenemos aquí otra marca de lo que es la concreción de hierro y el hueco que ha dejado uno de los clavos de hierro. Bueno, aquí tenemos otro vídeo para que se hagan un poquito la idea de los restos de madera que todavía quedan del pecio. Vemos aquí también un rebaje de madera. Más adelante van a salir también algunas zonas donde se conserva la clavazón de hierro. Estos son los elementos transversales que salen de debajo de estas otras piezas, ¿no? Que son los elementos longitudinales. Todo esto, como digo, estaba debajo de los sacos de arena. Simplemente era retirar los sacos de arena y ya salían los restos de madera. O sea, era retirar un poquito con la mano y ya salían. Aquí vemos el rebaje y debajo de toda esta arena, metiendo la mano por debajo, todavía había más. Quiere decir que todavía hay bastante arquitectura debajo de todo esto. Aquí se ve la clavazón, aquí se ve la sección cuadrada y, bueno, se ven también algunos ejemplos de ese gusano que está comiendo la madera. Bueno, un poquito para finalizar, la importancia que tiene este pecio. Pues bueno, en primer lugar tiene una importancia histórica. Nos muestra un poquito nos acerca un poquito a cómo estaba construido el barco, cómo ha sido el proceso de construcción. También nos acerca un poquito a ver el contexto de la época y nos asoma también a cómo pensaban ellos, cómo pensaban aquellas gentes, aquellos constructores de barcos, aquellos secretarios reales, pues que entre unas rencillas y otras pues nos acerca un poquito a la época, al contexto. Luego también a nivel arqueológico-científico, pues bueno, también es muy importante porque, como dijo José Luis, pues es un pecio único en las costas españolas. No se conoce ningún otro tipo de embarcación de esta tipología, ningún galeón atlántico arquetípico del siglo XVII en las costas españolas y, bueno, que conserve arquitectura naval, y es un pecio, realmente es una oportunidad única por los materiales que aún se conservan y por la profundidad a la que está, por dónde está, es muy accesible y la verdad es que sería una pena que se perdiese antes de terminar la investigación, ¿no? Luego también tiene una importancia, sobre todo divulgativa y educativa, porque con este pecio pues, realmente hace un nexo entre las poblaciones costeras pues, con su patrimonio, que no solo es el patrimonio que podemos ver en superficie, sino también hay un patrimonio marítimo que está debajo de las aguas y que no se ve. No todo el mundo puede acceder a ello. Entonces, hay que divulgar este patrimonio porque
aparte de que hay que conservarlo, puede ser una fuente de ingresos, puede ser pues una fuente de ingresos a nivel turístico que, pues bueno, que hay que explotar. Se pueden hacer, ahora con las nuevas tecnologías, como hemos demostrado, y que cada vez más, se están avanzando cada vez más, pues se pueden hacer recreaciones virtuales, se pueden hacer maquetas con las medidas que nosotros podamos sacar y cotejar con la documentación histórica, con los restos arqueológicos, con restos materiales. Se pueden hacer recreaciones virtuales, se pueden hacer, como hemos visto, fotogrametrías y cosas con realidad virtual para todos aquellos pues, que no puedan acceder a este patrimonio. Y bueno, se pueden hacer centros de interpretación, se pueden hacer museos relacionados con la historia marítima de Santoña, de Laredo, bueno, en Cantabria en general, porque aparte de este pecio hay muchos otros. Luego también se pueden realizar recreaciones de cómo fue la batalla, de cómo fue el hundimiento de este barco y, bueno, en definitiva, pues poner en valor este patrimonio arqueológico subacuático que en Cantabria tenemos mucho y, bueno, aparte de que, bueno, las cuevas prehistóricas y otro tipo de patrimonio, pues también tenemos debajo de nuestras aguas, tenemos un rico patrimonio pues que hay que poner en valor y que hay que continuar con ese legado que dejó José Luis Casado Soto. Y bueno, ya para finalizar, esperemos no haberles dado el tostón. Y bueno, volver a agradecer a Elena y a la UNATE por dejarnos este espacio para exponer los resultados de esta investigación y bueno, otra vez a las instituciones que han colaborado con nosotros y bueno, si tienen algunas preguntas pues estaremos encantados de responderles. Muchas gracias.